Muy buenos días, pues para que nos platique y nos dé ahí un contexto y la lectura, qué lectura o cómo lee todos estos movimientos, bueno, estos movimientos y este agarre de gobernadores de partidos de la oposición para su gabinete y también pues lo que ocasiona en el Partido Revolucionario Institucional. Muy buenos días, Alejandro, bienvenido pues, a este espacio que inauguraste de Café y Noticias. Gracias, Romina, gracias, Daniela. Pues muy interesante, sobre todo el asunto, el ruido que se hace con la invitación a Quirino, que obviamente no se ha hecho en el pasado. Hay que recordar que Porfirio Muñoz Ledo sirvió en la embajada fue el enviado de México para la Unión Europea, un cargo pues que en teoría estaba por encima de todas las embajadas europeas, y era Porfirio Muñoz Ledo y era el entonces presidente Vicente Fox Quesada quien lo nombra. Después de haber trabajado haber trabajado Porfirio para el presidente Fox, entonces presidente Fox, en una especie de comisión de la verdad que nunca cuajó, como todas las cosas del gobierno de Vicente Fox, nunca cuajó. Pero ese mismo nombramiento, un nombramiento mayor, tuvo Porfirio Muñoz Ledo viniendo de la izquierda. Ahora es, digamos que, pues ni tan al revés, pero pues sí hay una invitación a más de un exgobernadores o gobernadores en funciones que están a punto de salir de parte del presidente López Obrador. Yo no creo, por ejemplo, que el presidente esté causando un cisma dentro del PRI, o por lo menos que ese sea su interés de causar un cisma. Yo no lo veo. No veo a AMLO provocando un sismo, al menos deliberadamente, o cisma deliberadamente dentro del PRI. Yo lo que creo es que el presidente está enviando señales muy claras a los gobernadores y a los que están en funciones, sin siquiera pensar en la reacción que tendrá, que es evidente que la tiene dentro de los partidos. A ver, voy a poner un ejemplo antagónico. Es claro y es evidente y es conocido que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene una relación con Miguel Ángel Barbosa. No sé si se esté cortando, si me están escuchando bien. ¿Me escuchan bien? Sí, todavía te escuchamos bien. Perdón, es que yo de repente me vi como cortado, pero decía, no le hemos puesto demasiada atención, por ejemplo, a lo que está pasando con Miguel Ángel Barbosa y el presidente López Obrador. Miguel Ángel Barbosa es un personaje ineficiente. Barbosa es un tipo déspota, es un lengua suelta y es un personaje que tiene su propia agenda, y el presidente López Obrador lo tiene muy lejano de él. ¿Cómo se explican ustedes que al mismo tiempo haya tenido una relación con Quirino que supera la relación que tiene con el de su partido, con Miguel Ángel Barbosa? Y creo que ese es el mejor ejemplo para decir lo siguiente: no se trata de un tema de partidos. Yo creo que más bien el presidente está diciendo, a ver, yo tengo el interés de afinar una agenda, de sacar una agenda que me he propuesto para este país, y no me importa con quién con quién vaya a sacar esta agenda. No importa que sea Quirino, no importa que sea el exgobernador de Nayarit. Estoy escogiendo a los hombres que simplemente me interesan. Y luego, por el otro lado, está mandando un mensaje muy claro por ejemplo, a Silvano Aureoles, que es un gobernador inútil, con esto considerando incluso los niveles de aceptación que tiene en Michoacán. Creo que es el gobernador con el menor nivel de aceptación en la historia de Michoacán, y es el más bajo, de acuerdo con casi todas las encuestas. La última es de Massive Caller, que es muy interesante verla porque aparece en el último lugar entre todos los gobernadores.
y además es un personaje que se la pasa viajando para tratar de oponerse desde el gobierno al presidente López Obrador. Entonces, el presidente está marcando una distancia muy clara entre los que están facilitando el trabajo del gobierno federal y los que están entorpeciendo. Y meto en esa lista al mismo Barbosa, que es de Morena, pero también meto a Aureoles, que es supuestamente del PRD, pero en realidad es del PRI, Silvano Aureoles, pero también meto en esta lista a Sinoé Rodríguez, que es el gobernador de Guanajuato y el que no ha querido remover al fiscal, y meto en esta lista también a Cabeza de Vaca. O sea, está marcando una diferencia muy clara, no importa el partido, entre los que él cree que le estorban al gobierno federal y lo estorban por politiquería, y los que no le estorban y que trabajan directamente con el gobierno federal en la búsqueda de cumplir objetivos comunes. Eso es lo que yo creo. No veo, pues, una acción deliberada para provocar un cisma o un sismo al interior del PRI o del PAN con estas invitaciones. Pero, por ejemplo, el PRI sale a posicionarse el día de ayer. Alito en su cuenta de Twitter dice que nadie puede utilizar las siglas del PRI para negociar posiciones. ¿Cuál sería el futuro que le ves, si de por sí antes hablábamos que ya no había tanto futuro para el PRI después de este movimiento, y lo que dice el presidente hoy de que no busca desbaratar a la oposición? ¿Qué es lo que tú ves en ese partido del que Andrés Manuel toma a Quirino? Bueno, lo que veo es más bien, lo que me preguntaría es cuál es el futuro que tiene Alito. Alito va a pasar a la historia como el presidente del PRI que va a entregar todas las gubernaturas, quizá salve una, quizá de aquí al 2024 pudiera retener Coahuila, quizá, no lo sé, no hay certeza de que puedan retener Coahuila. La certeza que existe es que Alito va a pasar a la triste historia como el presidente del PRI que entregó todas las gubernaturas a la oposición, en este caso directamente a Morena, las va a entregar, las va a poner en las manos de Morena. Yo me preguntaría más bien cuál es el destino que tendrá Alito, y me parece que las posiciones como la de Alito pues no son congruentes con el poder real que él ejerce. Al interior del PRI hay muchas fracciones y muchas de esas fracciones no necesariamente operan con el visto bueno a Alito, por ejemplo, en sus alianzas con el PAN. No todos al interior del PRI creen que esa alianza con el PAN resultó benéfica. Pues ahí están los números. Digo, sí conservaron curules en la Cámara de Diputados, pero perdieron todas las gubernaturas que se jugaron. Y el próximo año, oigan, en los siguientes 2 años, óiganme lo que les voy a decir, van a perder todo lo que les queda. Si pueden conservar alguna, es probable que conserve Alito, conserve Coahuila, pero también estamos pensando que si hay un buen candidato de Morena, podría perfectamente perderla. Ahora, nunca nadie había preguntado a un miembro de otro partido por integrarse a otro gobierno. Aquí nunca sucedió entre el PRI y el PAN en los últimos 20 años, en los últimos 18 años que ambos cogobernaron México. PRI y PAN estuvieron gobernando desde mucho antes. Recordemos que la primera sorpresa que la da Carlos Salinas de Gortari, me refiero en el último México, pues, la da Carlos Salinas de Gortari cuando invita a Lozano Gracia, un panista, a ser el procurador de la República. Un miembro del PAN, en el PAN no salió a decir, oigan, ¿por qué utiliza Lozano Gracia? En realidad no lo salió a decir porque no se puede decir eso. Él tiene una vida civil, me refiero a Quirino Ordaz, él tiene una vida civil, no necesariamente partidista, en donde el presidente de México le está haciendo una invitación y él tiene la opción de decir sí o no. Ahora, que esta dirigencia del PAN, del PRI, que es la peor dirigencia que ha tenido el PRI en su historia, ahí están los números, simplemente no quiera que Quirino vaya a hacerle el caldo gordo, o así lo está viendo, al presidente, pues esa es otra historia. Ahora, y que tenga la fuerza, Alito,
para poder evitar que el ex gobernador o el gobernador todavía en funciones de Sinaloa se vaya a una embajada, pues eso está por verse. Vamos a ver qué es lo que realmente sucede. No sabemos. Claro. Alejandro, ahora el presidente dice que no es un asunto partidista. Entonces, con esto querría decir que no hay un mensaje como tal o una lectura para Morena. Y también preguntarte, ya que estamos viendo en el que ya son 2 gobernadores salientes de otros partidos, ¿qué otros gobernadores salientes considerarías que podrían ser o pensarías que podrían ser considerados? Por ahí salta el nombre de Javier Corral, por así decirlo. ¿Habría una invitación? ¿Crees que habría una invitación para él, sí o no? ¿Y por qué? A ver, primero lo primero. El presidente no necesita utilizar el ejemplo de Quirino para mandar una señal al interior de Morena. No lo necesita. De hecho, la está mandando. La primera gran pregunta que te tienes que hacer es por qué Barbosa estos últimos 3 años, hay un momento en el que se cruzan en un evento y el presidente ni siquiera le extiende la mano. ¿Por qué? Bueno, porque Barbosa es un personaje ineficiente, lengua larga, imprudente, que está en constante confrontación hasta consigo mismo. Él nunca lo va a aceptar, el presidente, pero en los hechos lo tiene hecho a un lado. Y ese es el mensaje que el presidente puede mandar cada vez que quiera sin tener que recurrir a una invitación con Quirino, porque pues no se va a comprar. A ver, voy a darle una mordida aquí a esta manzana podrida para enseñarles que no se come una manzana podrida. Pues no. Él puede perfectamente decir, pues el tipo de personajes como Barbosa no me interesan. Y así lo ha hecho el presidente, no necesita pues mandar mensajes. Ahora, a nadie le extrañe que el presidente invite a más. No sé lo de Javier, y ahorita te doy mi versión sobre lo de Javier Corral, pero sí te diría que, por ejemplo, en el caso de Astudillo, de Héctor Astudillo, hoy habló en la mañana con Astudillo el presidente. Yo lo decía desde el lunes que publiqué la columna, yo lo decía, nadie le extrañe que la siguiente invitación sea para Héctor Astudillo, y entonces se traería del PRI a gente que él considera que como ciudadanos y como servidores públicos han cumplido. Imagínate tú, digo, ha estado en un estado complicado, pero lleno de violencia, pero ha habido una coordinación desde el principio con respecto, por ejemplo, a la inseguridad. Han trabajado juntos el presidente y él en un estado como Guerrero. O sea, no estamos hablando de enchiladas, a diferencia de lo que está pasando con Guanajuato, donde la violencia está desbordada y se aferran a dejar a un fiscal que evidentemente no puede estar ya ahí. O sea, como decía el presidente, no puedes darle 20 años de empleo a un funcionario de una empresa, la que sea, que te mantiene la empresa en quiebra. Pues ¿cómo la vas a mantener ahí? Lo tienes que echar. Eso es lo que ha dicho el presidente con respecto a ese fiscal. Y el presidente pone un ejemplo que es muy válido, el caso de Cuitláhuac y Veracruz. Recordemos que cuando Cuitláhuac asume Veracruz era un desmadre, perdónenme la palabra, pero un verdadero desastre por la seguridad. Había un fiscal que estaba, Winkler, que estaba en constante confrontación con el gobernador. La violencia iba al techo y ahora no es así. Entonces el presidente tiene manera de decir, a ver, quítenme ese fiscal, porque ese fiscal dificulta las cosas, y el gobernador Diego Sinoé no lo ha querido remover. Entonces, pues claro, hay ciertos gobernadores que se le han puesto a las patadas al gobierno federal para no permitirle, dejen ustedes cumplir con las tareas de seguridad, no permitirle a López Obrador mostrar números en seguridad, y eso es criminal. Entonces, el mensaje es clarísimo en ese sentido. El mensaje es, no importa de qué partido sea, el tema es que tenemos una agenda que cumplir, tenemos que sacarla, y no me importa con quién me tenga que sentar, pero esta agenda tiene que salir adelante. Ese es el mensaje que el presidente está mandando, con muchos ejemplos, y entre todos los ejemplos, el de Quirino. No lo destaco entre los demás. Pues digo, hay un gobernador todavía en funciones del PAN que está invitado también, el de Nayarit, Echavarría. Me preguntabas sobre el caso del Corral.
Ah, sí. Perdón, Sí. No, insistirte sobre lo de Corral. Mi consideración personal es que Javier Corral no tiene un respaldo en Chihuahua, digamos. No salió bien de Chihuahua, no está bien calificado allá. Hay un acercamiento al final de su administración con el presidente porque le conviene a Javier, no porque esa sea la agenda del presidente. La agenda del presidente es que Javier Corral se hubiera acercado desde un principio, desde hace 3 años, y no ahorita cuando ya no tiene el poder. Y yo creo que eso pesa. Lo pongo de otra manera. Javier Corral tiene una de las peores calificaciones como gobernador en Chihuahua, número 1. Número 2, trató de imponer como candidato a Gustavo Madero, fracasó. Se lo impuso el CEN del PAN, le impuso a Maru Campos. Intentó descarrilar a Maru Campos, fracasó. Intentó meterla al bote, fracasó. Ahora están desistiendo incluso de las denuncias que tiene la señora Campos, independientemente de que haya tenido o no ingresos de la corrupción. Javier Corral fracasó en eso. Incluso les diría una cosa, fracasó en ir contra Javier Duarte, perdóneme, César Duarte. César. Eso, el hombre sigue buscando amparos y publicando cartas y sigue activo y viene su ofensiva. La ofensiva va a ser legal de Duarte en contra de Javier Corral. Entonces, lo que quiero decir es que ese tipo de personaje político es muy delicado, es material muy delicado, con el que tratas con guantes de esos para tratar este hierro caliente, ¿no? Te pones unos guantesotes hasta acá de piel y luego dices, bueno, ya tengo aquí a Javier Corral, ahora vamos a ver, aquí tengo a Javier Corral, ¿dónde lo pongo? Aquí está, es hierro caliente, ¿en dónde lo pongo? Si lo pongo acá me va a hacer un agujero, si lo pongo acá se va a ir rodando y me va a quemar el resto de los muebles. ¿Dónde pongo a Javier Corral? Esa es la pregunta que seguramente el presidente se debe hacer. ¿En dónde lo acomodo? Porque no es un personaje fácil. No es incluso un personaje fácil por la agenda que él tiene. Yo incluso te diría que yo no desacredito gran parte de la agenda de Javier, ¿eh? O sea, hay mucha agenda de Javier Corral que es muy válida. No está mal, por ejemplo, todo lo que ha hecho para enfrentar a las televisoras. Yo se lo reconozco a Javier. Digo, no tengo por qué reconocerle absolutamente nada porque yo no importo, pero lo subrayo aquí. Javier tiene luchas que son muy importantes para la nación y se confrontó y enfrentó a Felipe Calderón como nadie en el PAN se atrevió a hacerlo. Nadie. En aquella carta que él le dirige en el Senado de la República, desde el Senado de la República, todavía siendo senador Javier Corral, donde le dice, eres un cobarde, le dice al entonces presidente Calderón, eres un cobarde y actúas como un cobarde. Pues imagínense ustedes decirle a ese dictadorcete chafa de Calderón, decirle cobarde. Pues bueno, ese es Javier Corral, pero a su vez ese tipo de virtudes se vuelven muy, muy desgastantes. Lo digo de otra forma. Javier Corral emprende batallas que están bien como motivo de vida, pero no están bien para conducir todo el esfuerzo de un gobierno hacia ellas. Porque si se fracasa, se lleva a un gobierno completo a fracasar. Si fuera un pleito personal de Javier Corral con Maru y no hubiera salpicado a una fiscalía, no hubiera salpicado al PAN, al Comité Ejecutivo Nacional, no hubiera salpicado a Madero, si fuera una cosa de Javier Corral con Maru, pues órale, ahí está, ¿no? Está muy concentrado. Pero cuando conviertes un gobierno entero, un aparato completo, en un aparato para cumplir los propósitos o despropósitos del gobernador en turno, entonces tienes un problema que es el problema de Javier en este momento. Todo el gobierno se ve como un fracaso. Entonces, creo que resumiéndolo, Romina, pues sí, yo creo que Javier pues es muy talentoso, pero es material muy, muy riesgoso de manejar.
con guantes. El presidente no ha dicho nada, es el primero de ellos que salió y no ha dicho nada, ¿eh? O sea, el presidente no ha dicho, no, ya le tengo aquí un lugar, porque por otro lado, también hay que decirlo, Javier Corral tiene una cercanía con una fracción de Movimiento Ciudadano que está perdiendo. ¿Cuál fracción? La de Enrique Alfaro. Es cercano a Enrique Alfaro, como también es cercano, por supuesto, a Dante Delgado, pero ahora resulta que en realidad los que están ganando son los nuevos de Movimiento Ciudadano del Norte, es decir, el joven Colosio y el joven gobernador García son los que están muchísimo más evaluados, mejor evaluados. Enrique Alfaro se fue básicamente a la lona en la evaluación sobre él, a la lona. Y pues eso, Corral se ha acercado a un Movimiento Ciudadano que tenía un rostro cuando se acercó a ellos y ahora tiene otro rostro que desconoce, que es el rostro de Monterrey y Nuevo León en particular. Muy raro, es que así es la política, hombre, así es la política. Claro, pues muy interesante y sobre todo lo que va a pasar con Chihuahua, con la nueva gobernadora y cómo porque una cosa que mencionabas tú de César Duarte, que anda muy valentonado, empieza muy valentonado a partir de que gana María Eugenia Campos y a partir de que ya va a tomar protesta, y como vemos esta gobernadora que incluso hasta en sus primeros días anda con un pañuelo azul, y pues no creo que vaya a estar muy cerca del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, pues el tema de Chihuahua sería interesante platicarlo extensamente luego. Mira, ahí Romina, es muy interesante lo que dices. Maru Campos, el presidente no se va a enfrentar a Maru Campos porque es muy poca pieza para él. Así tienes que pensarlo, o sea, así se tiene que pensar. Es muy poca pieza para él. ¿En qué sentido? No es porque menosprecia a Maru Campos, pero el presidente, si se trae a Corral, va a ser abiertamente interpretado por Campos y por el PAN como que está tratando de apuntalar a Corral en un pleito con Maru Campos. Como el pleito es tan personal, entonces si mete el presidente la mano en ese pleito, entonces se va a enfrentar a Maru Campos. Y quien tiene la sartén por el mango en este momento es Maru Campos, no el presidente de México. ¿En qué sentido? En que si ella quiere, emprende una acción legal, jurídica, en contra del gobernador saliente y no hay manera de que el presidente lo detenga. Entonces es un pleito de perder. Cuando se vuelven personales los pleitos, como es el caso de Corral con Maru Campos, entonces es perder. No es un gobierno institucional tratando de detener a Maru Campos, era un pleito personal porque él quería dejar sucesor en el estado de Chihuahua, esa es la razón. Y no se pudo. Simplemente la gente votó para otro lado y el PAN tomó otra decisión, ¿no? Es muy interesante la política. También quiero advertir que Corral, así como ahora es probable que todos podemos interpretar que trae las bajas, es decir, anda en la bajada, Javier Corral se crece cuando va en el tobogán, ¿eh? Nadie lo menosprecie. O sea, Javier va cayendo en un tobogán y luego ¡bum!, agarra vuelo para arriba. Eso ha pasado en la historia de Javier Corral, pues en los últimos 30 años, eso es lo que nos dice su historia personal, ¿eh? Nadie menosprecie la posibilidad de que él tome un brinco hacia arriba, un nuevo impulso, porque esa es la historia de Javier, se crece en la adversidad. Nadie lo menosprecie, pues. Perfecto, pues ya tocamos dos temas. Primero, el de los movimientos de priistas y panistas hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y hasta el caso Chihuahua. Alejandro, muchísimas gracias por tus comentarios y por estar aquí en Café y Noticias. Al contrario, siempre a sus órdenes.